El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitada a Maciel Vega, ella es enfermera de nuestro hospital. Maciel, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias, Clara. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo y es la planificación familiar, pero vamos a hablar tanto de los métodos de planificación, además la planificación familiar como un proyecto de vida también, que no es solo como solo los medicamentos o esos métodos de planificación, sino también ese proyecto de vida que debemos tener y planear. Maciel, pasemos a hablar del tema y contémosle a las personas que nos están viendo en sus casas qué es la planificación familiar de acá dentro del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Bueno, Clara, la planificación familiar, como su nombre lo dice, es planear, ¿cierto? En primera instancia, pues planear mi futuro, planear cuándo quiero tener mis hijos, planear cuántos hijos quiero tener y planear también qué espacio quiero que tengan entre esos hijos, cuántos años quiero. Digamos que yo voy a tener 2 hijos, 3 hijos, quiero que mis hijos se lleven 3 años de diferencia, todo eso es la planificación familiar. También acá cabe, Maciel, hablar un poco de pronto más adelante también en esas personas que definitivamente no quieren tener hijos y que también hay métodos para eso, que hay que cuidarse además independiente si quieran o no tener hijos. Sí, Clara, eso se llaman los métodos definitivos, que ya enseguida los miramos. Bueno, entonces empecemos con los métodos más comunes, Maciel. Hoy vamos a tocar pues como esos más, los que se presentan más en las personas que vienen acá, los que se pueden usar comúnmente o los que las personas buscan, además según su tipo de cuerpo, como la reacción que tenga cada persona. Sabemos que cada persona tiene pues un cuerpo diferente y una reacción diferente, sea los medicamentos o cualquier tipo de elementos o químicos que le metamos al cuerpo, que nos envíe el médico. Sí, Clara, bueno, los métodos de planificación, como ya los dije, es para planear, pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante en nuestra vida sexual, ¿cierto? Que son la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Solo hay un método de barrera, el condón femenino y el condón masculino, que nos previenen esas enfermedades, ¿cierto? Bueno, entonces, como tú lo dijiste, hay una clasificación de los métodos. Tenemos unos métodos hormonales, que son métodos que llevan hormonas sintéticas, que son hormonas femeninas, hormonas que tenemos las mujeres, que las sintetizan y se las ponen a ese medicamento. Hay unos que vienen combinados, es decir, que traen dos hormonas, estrógeno y progesterona, y hay otro que solo traen la progesterona. ¿Cuál es la diferencia? Los métodos de solo progesterona son más indicados a esas mujeres que están en el posparto. ¿Por qué? Porque queremos buscar garantizar esa lactancia exclusiva hasta los 6 años y también hasta los 2 años. En cambio, los métodos que tienen ese estrógenos va a producir que se pueda secar el alimento. Entonces no vamos a amamantar ese niño de igual manera, aunque después de los 6 meses ya es una alimentación complementaria, es decir, que vamos a dar la lactancia materna junto con otros alimentos de acuerdo a la edad de ese niño. Entonces eso nos sirve específicamente pues como más a esas mujeres. También hay que entrar a evaluar los casos de las pacientes, es decir, si yo tengo alguna enfermedad que pueda ese estrógeno causarme antes más daño a mí, me voy más por los métodos de solo progesterona. En esos tenemos una inyección, que tenemos la de Proprovera, que es la inyección trimestral, que yo sé que muchas mujeres ya la conocen, muchas mujeres la han manejado, que la ponemos en el hospital por 3 dosis, ¿cierto? O sea que nos va a dar un cubrimiento total de 9 meses. Y tenemos unas píldoras también que son de 30 días, donde las 21 pastillas primero son que tienen medicamento, las otras son placebo, es decir, que es como para que yo me acostumbre a tener ese medicamento siempre y no pierda pues como esa costumbre de tomarme esa píldora todos los días. En los métodos combinados que tienen estrógenos y que tienen la progesterona, tenemos una inyección que es la inyección mensual, que me la debo poner el mismo día con el que inicie. Digamos que yo el 13 de febrero me voy a poner la primera dosis, todos los 13 de cada mes me voy a poner las otras dosis, es decir, el 13 de marzo, el 13 de abril y así sucesivamente, ¿cierto? Estas inyecciones debemos ser muy cumplidas al ponérnoslas. Si nos olvidamos un día, 2 días,
la efectividad de estos métodos van a disminuir. Entonces por eso tenemos que tratar de ser muy constantes con esto. En el caso del hospital sabemos que no trabajamos los festivos, ¿cierto? Si el día de mi método corresponde a un día festivo, ese 13 me cayó un domingo, ¿qué voy a hacer yo? Venir el día antes, al otro día puedo venir tranquilamente por urgencia y me ponen mi método de planificación en el servicio de urgencia. Las píldoras combinadas son de 21 días. Las mujeres tienen que tener muy en cuenta que es un método muy preciso, idealmente tomarlo siempre a la misma hora, todos los días se deben de tomar una píldora y tenemos que tener en cuenta otras condiciones que tenemos que buscar en estas mujeres y otras de educación que le tenemos que dar a ellas en cuanto a los cuidados que tengo que tener al tomármelo y con qué medicamento no debo tomarme esta píldora, ¿cierto? Con esta tenemos un tiempo de descanso de 7 días. En esos 7 días mi periodo menstrual debe aparecer. Al día 8 yo me voy a tomar pues como la otra píldora, empiezo el nuevo paquete. Si se me olvida una píldora, las píldoras tienen un tiempo en la sangre que son de 24 horas, por eso es diaria, esa hormona va a estar en mi cuerpo, va a cumplir su efecto por 24 horas, entonces lo ideal es que siempre sea al otro día en la misma hora. ¿Qué pasa si yo como mujer se me olvidó por cualquier motivo una píldora, cierto? Me puedo tomar las 2 píldoras el otro día, en la otra dosis, pero si ha transcurrido, si yo me acuerdo, me la tomo todos los días a las 8 de la noche, pero a las 8 de la mañana me acordé, mira que han pasado 12 horas, me puedo tomar la píldora y voy a seguir con las otras en la hora habitual que tenía. Pero tengo que tener mucho cuidado, mucha precaución. ¿Cuál es la precaución? Es de usar ese otro método adicional que es el preservativo, porque ya dejé de usar esa píldora, puedo correr el riesgo de quedar embarazada. Bueno, Maciel, muy importante eso que estás diciendo sobre reforzar ese cuidado en el olvido de una pastilla. También de pronto importante aclarar que cuando cambiemos de método de planificar sea por otra marca de pastillas porque de pronto no nos cayó bien, el médico vio que de pronto otra marca, otro tipo de anticonceptivo era mejor para nosotros, porque igual hay personas que les caen pesado, que pueden tener de pronto síntomas de dolor de cabeza, mal genio, irritación. Entonces, suponiendo que le cambien ese método por otra marca, por otro método, sea por ejemplo pastillas por otras pastillas, importantísimo que siempre, aunque haya un método de planificación ahí constante, siempre hay que protegerse, aunque tenga ese cambio. Sí, claro, es muy importante tener en cuenta todos los efectos adversos. Al ser esto un medicamento de contener hormonas, esas hormonas van a causar unos efectos en mi cuerpo que le vamos a llamar efectos adversos. ¿Qué quiere decir efectos adversos? Que son por ese medicamento, por esa hormona sintética que tiene, que me puede causar, ¿cierto? Por ejemplo, uno muy común son los dolores de cabeza, esas cefaleas que nos dan, a algunas mujeres les da mareo y todo eso. Entonces sí, uno tiene que consultar, tiene uno que mirar la tolerancia, porque siempre al principio cuando yo me tomo un medicamento, mi cuerpo apenas se está adaptando, entonces los efectos adversos van a ser más notorios, van a ser tienen más énfasis en ese momento, ¿cierto? Entonces vamos a tener como más problemas por ese lado. Por eso es muy importante venir a la consulta, que yo tengo que decirle a mi médico de qué enfermedades sufre, qué problemas hay en mi familia, para que así mi médico escoja cuál es el método indicado. Entre nosotros nos ponemos a negociar, miramos las condiciones, los efectos adversos, qué beneficios traería para mi salud, dependiendo de toda mi condición clínica. Entonces en ese momento es que entramos nosotros a verificar este método es adecuado para esta persona o no. Por esta razón es muy importante ir a esa consulta, porque cuando los médicos o los enfermeros hacemos estas consultas, tenemos unos criterios de elección para estos métodos que van desde el 1 al 4, siendo el 4 una condición clínica de esa mujer que me dice que yo no le puedo ofrecer ese método, que esta mujer no puede planificar con eso porque van a ser más los riesgos y las consecuencias para su salud que los beneficios de tener ese método. Y el 1, que es una condición que me dice que no tengo ninguna condición clínica que me pueda afectar o que me pueda desfavorecer mi salud, o sea que el método es adecuado totalmente para esa mujer. Bueno, Maciel, pasemos a hablar de esos métodos de planificación que son de larga duración, no esos que son mensuales o que la pastilla diaria, todos esos, sino esos métodos que duran un poco más de tiempo y que pronto también son aptos para otras personas que de pronto por su tiempo, por su actividad o porque viven lejos y no pueden estar de pronto haciéndose aplicar su inyección o comprando esos medicamentos.
Bueno, Clara, sí, acá en el hospital tenemos varios métodos de estos de larga duración. Entre ellos tenemos uno que no tiene ninguna hormona, que tenemos que es la T de cobre o el DIU, que es la misma. Como su nombre lo dice, es una T. En figura de T tiene cobre, lo que hace es ese cobre acidificar ese pH de la vagina, haciendo que el medio no sea un medio hostil, o sea, que no sea favorable para ese espermatozoide, y ese espermatozoide se va a morir en ese medio. También lo que causa es que crea una barrera, entonces él me va a tapar el conducto a las trompas de falopio, entonces ese óvulo ese no va a ser fecundado, porque el espermatozoide no va a llegar hasta allá. En este momento tenemos 2 implantes subdérmicos en el hospital, que tenemos uno que dura 5 años y otro que dura 4 años. Estos métodos tienen una sola hormona, solo progesterona, o sea que también son indicados para las mujeres en el posparto. El método, el primero y el más conocido en el medio, es el Yadel. Este nos dura 5 años, y el otro es Sinunplan, que es un método nuevo que apenas acabamos pues como empezar a ingresar en el hospital, pero ya está en el mercado desde hace un tiempo. Ese dura 4 años, esa es la misma técnica de aplicación. Perdón, las mujeres siempre les vamos a poner anestesia local para que no sea un dolor, pues para que no les duela. Entonces ponemos la anestesia local, hacemos una incisión chiquita, y a través de esa incisión vamos a meter las 2 barritas del método de cualquiera de los dos pues que la mujer escoja. Con este método tenemos que tener unos cuidados adicionales, que son no hacer mucha fuerza al menos mientras eso nos cicatriza, porque entonces corremos el riesgo de expulsar una de esas barras, ¿cierto? Y también tenemos que reforzar con el preservativo durante el primer mes. Hay otras cosas con estos métodos que tienen que tener muy en cuenta la mujer, y es que estos métodos van a causar cambios en mi periodo menstrual, irregularidades en mi periodo menstrual. No se preocupen que porque el periodo no me viene más, que me dejó de llegar 1 año, 2 años, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque esa hormona lo que causa es una atrofia, o sea, un cambio en ese endometrio, entonces por eso no me va a llegar mi periodo. También se puede presentar el caso que una mujer le llegue varias veces el periodo al mes, y más el primer año, que es el tiempo de adaptación en nuestro cuerpo del método. Entonces me puede llegar 2 veces el periodo. Hay algo normal del método que se llama spotting, que es un manchadito café. Es un manchadito café que nos puede durar incluso hasta 15 días. Es un manchadito poquito y puede ser siempre prolongado. Con estos métodos también puede suceder algo adicional, que son los dolores de cabeza. Esas cefaleas me pueden dar más recurrente. Por ejemplo, una mujer que sufra de migraña, que no sea controlada, que mis dolores sean muy fuertes y que tenga ciertas condiciones, yo a esa mujer no le debo recomendar este método porque no es el apropiado. ¿Qué va a pasar si yo tengo migraña, si no me he controlado? ¿Qué puede pasar conmigo? Que esas cefaleas, esos dolores de cabeza me aumenten en frecuencia y en intensidad. Entonces yo voy a optar de pronto por otro método totalmente diferente, ¿cierto? Ahora bien, con estos métodos también que tienen que tener muy en cuenta, que son métodos de larga duración, como lo dijimos, es para yo proyectarme, no tengo que venir cada mes a pedir la píldora, no tengo que venir cada mes a ponerme la inyección, no tengo que venir a hacer fórmulas de transcripción, sino que se tiene un control a los 3 meses y los otros controles son cada año, ¿cierto? ¿Qué buscamos en esos controles? Que ese método no esté afectando la salud de la mujer. Entonces eso es lo que buscamos principalmente. Con el DIU, que ya le dije, un cuidado muy importante, que esa mujer se revise, ¿cierto? Que se toque esos hilitos que nosotros dejamos al introducirlo, cortamos, que se corten los hilitos, que cortamos los hilitos y ellas se lo toquen. Si esos hilos por algún motivo no están, si en un mes se revisaron y los hilos no están, deben de venir, nosotros le hacemos el chequeo, miramos cómo está el canal y miramos si es que se perdió el DIU, si se corrió, si se movió, y dependiendo de lo que nosotros encontremos, asimismo tomamos unas medidas, ¿cierto? Empezando pues por, si no encontramos ese DIU, vamos a hacer una prueba de embarazo para mirar que esta mujer no esté embarazada. Algunas mujeres se quejan que porque mi pareja sintió los hilitos. Si yo corto unos hilos de ese DIU, si los corto y veo que mi pareja está molestando, que vea que lo siento, puedo acudir de nuevo al hospital, que nosotros con mucho gusto vamos a cortar más los hilos con el fin de que la pareja no los sienta. Bueno, Maciel, pasemos entonces a hablar sobre los otros métodos que nos faltan también. Bueno, Clara, primero quiero aclarar pues como algo. Con estos métodos que tenemos, los hormonales, van a ocurrir unos cambios en mi cuerpo, ¿cierto?
¿Cuál es el efecto de estos métodos? Son métodos anovulatorios, es decir, que mi cuerpo no va a producir óvulos, o sea que no va a haber óvulos para ser fecundados. El otro efecto de los métodos es que va a espesar ese moco cervical, lo va a espesar, entonces el espermatozoide no va a subir al canal y no va a pasar pues como donde tendría que llegar. Y otra cosa que puede pasar, algún efecto, es esa atrofia de ese endometrio para que no haya la fecundación, porque sabemos que en el endometrio es donde se produce la fecundación. Bueno, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos acá con nuestro hospital. Ya regresamos con nuestro hospital. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que el Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos. Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Estás viendo nuestro hospital. Regresamos acá a nuestro hospital hablando de planificación familiar. Maciel, continuamos con el tema y hablemos sobre esos métodos anticonceptivos de barrera. Sí, Clara, estos métodos anticonceptivos de barrera, además de ser métodos de planificación familiar, son los únicos que nos van a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Todas esas enfermedades que adquirimos en la relación sexual si no usamos protección, ¿cierto? Hablamos acá del condón masculino y del condón femenino. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Mucha gente ha escuchado del VIH, del SIDA, del herpes, de la hepatitis B, las clamidias, incluso hasta el cáncer de cuello uterino. Esta es la prevención que tenemos, pues es la única método de prevención que tenemos para todas estas enfermedades y muchas otras que se me escapan en este momento. Tenemos pues el condón femenino y el masculino. ¿De qué depende la efectividad de estos métodos? De cómo me lo ponga, la forma adecuada de ponérmela. Si yo me pongo uno de estos métodos malos, entonces la efectividad que es del preservativo, si me lo pongo adecuadamente, va a ser del 94%, va a reducir al 84% su efectividad, ¿cierto? O sea que va a haber más probabilidades de un embarazo. Entonces, ¿qué les digo yo siempre? Como primero, siempre debemos de tener el preservativo a la mano, no guardarlo en la billetera, en el carro, porque son lugares muy calientes y esos lugares nos van a romper el preservativo, nos van a crear poros y por esos poros puede pasar el espermatozoide, ¿cierto? Estar de pronto además también pendiente, Maciel, de esa fecha de vencimiento, o sea, de tanto de las pastillas, de las inyecciones, como de los preservativos. Todos los medicamentos tienen fechas de vencimiento o fechas específicas para consumirlos o para usarlos.
Sí, Clara, en todos de tener estas fechas, incluso vamos a tener el registro INVIMA, que es el que nos califica para vender y comercializar esos medicamentos y que se pueden usar, ¿cierto? Son el registro pues como calificado. Entonces siempre fijarnos en estas fechas. Si la fecha está vencida, no usen el preservativo. Es mejor esperar, es mejor dejar ese momento de abstinencia y dejar la relación para después y no exponernos a enfermedades de transmisión sexual y a un embarazo, ¿cierto? Entonces, siempre tener eso. Otro cuidado que debemos de tener es que hombres no se apresuren, mujeres no se apresuren. Siempre vemos el hombre para ponerse un preservativo tiene que estar completamente erecto. Si su pene no está erecto del todo, si tiene cierto grado de fragilidad pues en el pene, entonces no nos podemos poner este preservativo porque igual no nos va a llegar a donde tiene que terminar el preservativo y no va a cumplir su acción y ese preservativo le puede quedar dentro de la vagina de la mujer, o sea que no vamos a cumplir ninguno de los cuidados que vamos a querer con este método. Bueno, Maciel, vamos a mostrar de pronto un poquito, explicar sobre estos métodos, cómo es el uso adecuado y también mostrar que de pronto muchas personas lo conocen y es el condón femenino, que es más conocido pues el condón masculino que el femenino que de pronto no lo conocen. Estás viendo nuestro hospital. Bueno, Maciel, vamos entonces a mostrar el uso de un condón y cómo funciona también el condón femenino. Bueno, Clara, en esta parte tenemos el condón femenino, es un condón que viene en una caja más grande, también está hecho de látex, igual que el preservativo masculino, ¿cierto? Este condón, como lo ven, ya está abierto para fines educativos, ya lo hemos usado, ya lo hemos mostrado, pero él en esta parte siempre tiene una ranura, en esta parte, y de acá es donde lo vamos a abrir. Para los dos, mucho cuidado con las manos. ¿Qué vamos a hacer? Para abrirlo, siempre lo debe abrir la persona que tenga las uñas más cortas. Si yo hace preservativo, lo abro con las uñas, corre el riesgo de rasgarlo y de romperlo. Entonces siempre lo voy a hacer con los pulpejos, con estos dedos de la mano siempre lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? De esta manera, listo. Este ya está roto, se lo voy a mostrar enseguida en el preservativo masculino. Este es un condón femenino, si ven es un condón más grande. Tiene dos aros, un aro que es mucho más grande y este de acá es más pequeño y es más rígido. El lado más rígido me indica que ese es el lado que yo debo introducir a la vagina, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo lo vamos a introducir. Entonces yo saco el preservativo, él sale de esta forma y lo voy a sacar así. Cuando ya lo tengo, en esta parte voy a hacer algo así en forma de C, de cruzar el aro en forma de C. Mis manos van a hacer de cuenta que este es el conducto de la vagina, esta es la vagina, entonces yo teniendo el preservativo en forma de C, lo que voy a hacer es introducirlo a la vagina, lo introduzco y él ya queda fijo adentro, o sea que este preservativo de acá no se me va a salir. Cuando yo lo tengo así, ya puedo iniciar mi relación sexual y es por este lado, así queda, es por este lado donde el hombre va a poner el pene y va a introducir el pene. Esto queda pegado en las paredes de la vulva para que puedan empezar su relación sexual y para sacarlo se jala y ya el preservativo sale. De pronto en este punto también, Maciel, importante hablar sobre cómo desechar ese condón también, que como una manera adecuada, cómo cerrarlo, también la manera como se retira, sea de la vagina o del pene, que no vaya a haber contacto con la otra persona, que también ahí puede haber pues como un riesgo. Sí, Clara, toda la forma de desecho tiene que ser muy importante, no echarlo a los baños. Si yo echo un preservativo de esto al baño, se me va a taquear el baño, se me va a tapar, entonces va a haber ya pues un problema pues adicional, pues ya la parte de salud. Y siempre echarlo pues como envolverlo en una servilleta, en un papel, tener esa precaución. Frente a cómo se retira el condón adecuadamente también del cuerpo, para eso que te decía que no haya también un riesgo en ese momento. Sí, cuando ya el preservativo, digamos, el masculino se retira, lo ideal es desecharlo de una vez, no dejarlo, cerrarlo, desecharlo y que esa mujer no vaya a tener contacto con los fluidos o con los espermatozoides, porque un contacto mínimo que yo tenga
Recuerden que es el espermatozoide más veloz y el que puede atravesar ese canal, ¿cierto? Y llegar a fecundar ese óvulo. No es la cantidad de espermatozoides que tengo, porque puede ser que en una eyaculación el hombre dio tantos espermatozoides, pero quizás esos no iban a llegar. En cambio, ese poquito que tuve en ese contacto con ese fluido, uno de esos sí puede llegar a fecundar un óvulo, entonces voy a quedar embarazada. Bueno, pasemos entonces, Maciel, al uso adecuado del condón masculino. Como decías ahorita, cómo abrir ese condón para evitar riesgo de que se rompa, que se chuse, también importante. Entonces, muéstranos, por favor, cómo lo debemos hacer. Este es el condón masculino. Acá tenemos 3 preservativos. Ustedes ven que tiene una placa de dónde partirla y todo. Como lo decíamos ahorita, Clara, siempre hay que revisar la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este preservativo vence, aquí dice EXP, que es expiración, ¿cierto? Y el date, que es de la fecha, el 4, o sea, en el mes 4 del 2022. O sea que yo puedo empezar a usar este preservativo sin ningún problema. ¿Qué voy a hacer yo? Si tengo varios, lo voy a zafar de acá, voy a quedarme con un solo preservativo con el que vaya a usar. Si no, pues el preservativo nos vamos a fijar muy bien que viene con las muesquitas de donde venían los otros preservativos pegados. Es por ese lado donde yo lo voy a abrir. También hay que tener en cuenta, tocarlo. En el centro del preservativo se va a sentir algo como si tuviera una placa como de aire. Si ese preservativo, al yo cogerlo, al hacer esto, se pega totalmente, quiere decir que hay una fuga de esa protección que tiene allá, o sea que el preservativo no lo puede usar, ¿cierto? En este caso, yo lo estoy tocando y se siente abollonadito, es la forma correcta de sentirlo, entonces lo puedo usar. ¿Qué voy a hacer? Localizo las muesquitas que tengo acá y voy a correr un poco el preservativo hacia acá. Voy a hacerlo con mi mano dominante, que es la derecha, entonces voy a correr el preservativo un poco hacia la izquierda. Entonces con la pulpa de mis dedos, con los pulpejos, voy a rasgar el preservativo, lo hago de esta forma, vean que es muy fácil abrirlo y lo voy a empujar ya hacia afuera, ¿cierto? Ya que lo empujé, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar, voy a verificar, miren que hay una parte que se ve pues acá más plana, más continua, y hay otra parte que se ve un hundido. ¿Cómo voy a saber yo? Esta parte de acá donde sale la punta del preservativo es la forma ideal donde yo voy a poner el preservativo. Esto me indica que así lo debo poner en el pene, ¿cierto? De tal manera, les voy a hacer un ejemplo, el preservativo me vino así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo puedo voltear, si tengo las uñas cortas, lo puedo tirar un poquito hacia allá. Si no, con un poquito de aire, lo saco la punta, ¿cierto? Ahí tengo ya la punta. Yo voy a hacer de cuenta que ese pene ya está erecto, que ya estoy listo para ponerme el preservativo. Lo puede hacer la mujer, lo puede hacer el hombre. La idea es que cualquiera de los dos lo haga o la persona que se sienta pues más bien al ponerlo, ¿cierto? No siempre tiene que ser pues como el hombre. Este es un material educativo pues que traemos para mostrarles cómo se va a poner el preservativo, ¿cierto? Yo ya con mi pene erecto, ya tengo el pene erecto, entonces lo que tengo que hacer es poner el preservativo acá en el glande, pero antes tengo que pinzarle la punta. ¿Para qué? Para evitar que se me entre aire y es en esta parte donde van a quedar los espermatozoides. Si lo voy a hacer con estos 2 dedos, puedo hacerlo con estos 2 dedos, voy a deslizar ese preservativo, que me deslice bien, teniendo todavía acá, y lo voy a deslizar hasta la raíz del pene. Vea que él quedó hasta acá. Si mi pene no está erecto, me puede quedar acá y ahí es que no nos va a salir. Cuando yo ya tengo esta en la raíz, voy a abrir acá. Miren que queda esto más bien pegado, no queda inflado porque no tiene aire. Así es la forma correcta en que debe quedar. Aquí se van a alojar todo el semen, en esta parte se va a alojar. Cuando yo ya tuve la eyaculación, cuando el hombre ya eyaculó, voy a proceder a sacarlo. Recuerden que entre más tiempo dejen el pene en penetración en la vagina de la mujer, ese pene ya va a volver a su estado normal, es decir, que ya esa rigidez, ya esa erección se va a perder y va a haber más riesgo. Entonces los fluidos que tengo acá se me pueden deslizar a la parte de acá y me pueden salir por alguna parte del pene, ¿cierto? Entonces siempre lo ideal, yo eyaculo, inmediatamente retiro el pene para continuar. Bueno, ya para retirar el pene, ya lo saqué de la vagina de mi pareja, lo que voy a hacer es mantener esta acá, como cogiendo la parte donde están los espermatozoides, y voy a desenrollar, vean que él se va enrollando en su forma adecuada, y lo voy a sacar del todo, y ahí es cuando procedo a ponerlo en esa servilleta o en ese papel que lo voy a desechar.
siempre lo debemos amarrar, hagamos un nudo a ese preservativo. Él es muy, como le dijera, estira muy fácil, entonces es muy flexible y lo podemos hacerle un nudo para que ese semen no se salga, luego lo envolvemos en la servilleta y lo descartamos en la caneca pues de basura que tenemos adecuada para eso. Bueno, Maciel, te invito acá con las personas que están en sus casas a que vean esta cápsula de la salud de nuestro hospital. ¿Sabías que la pastilla del día después no es un método anticonceptivo? Aunque su uso evita los embarazos no deseados, es un medicamento que solo debe ser usado en casos de emergencia. Además, la píldora no es abortiva, debido a que su consumo no sobrepasa los 5 días después del coito. Según la Organización Mundial de la Salud, la eficacia en la reducción de embarazos no deseados con el uso de la píldora de emergencias es del 60 al 80% y la efectividad del mismo incrementa mientras se utilice lo más pronto posible después de la relación sexual. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Volvemos de esta cápsula de la salud para seguir hablando, Maciel, sobre otro medicamento que también se presenta en la planificación familiar, digámoslo así, pero que no es un método anticonceptivo, que es la pastilla del día después. Sí, Clara, esa pastilla se llama pues la píldora del día después, la píldora de las 72 horas. Es un método realmente de emergencia. ¿Qué quiere decir de emergencia? Que yo lo voy a usar cuando tengo una relación sin un método de protección o porque se me rompió el preservativo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a tomar esa píldora. También otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que entre más rápido la usemos, mejor nos va a ir y mejor van a ser los resultados. ¿Por qué? Porque si yo espero hasta las 72 horas, ese óvulo ya puede estar fecundado y después de que esté fecundado no hay nada que hacer porque no es un método abortivo. En este momento tenemos dos presentaciones. Hay una que son 2 píldoras que se tienen que tomar por las 2 y hay otra que solamente viene de una píldora, ya está comercializada. Si alguna mujer en su casa tiene alguna relación de esta que se me rompió el preservativo, no contaba con eso, pueden acudir donde nosotros por medio de la unidad de servicios amigables le vamos a hacer entrega de esta píldora. No es un método de planificación, como bien lo dijiste, Clara, es un método de emergencia, por lo tanto no es un método con el que yo me voy a acostumbrar cada vez que tenga una relación sexual a tomarme esa píldora. Va a llegar un momento de que ya no me va a servir para nada y antes le voy a hacer daño a mi salud, voy a estar haciendo un daño a mi cuerpo porque es que es un método que tiene una carga hormonal mucho más alta que las otras píldoras que tenemos en el mercado de planificación familiar. Este método también, o este medicamento también se presenta para ese tipo de emergencias también donde de pronto hay una agresión sexual, que sea a tiempo, que haya una manera de prevenir ciertas cosas que presenta pues este tipo de agresiones. Importantísimo eso que dices, Maciel. Tal vez muchos jóvenes pensarán que no hay problema, entonces yo me la tomo, o que lo ponen como método de planificación, porque es más fácil si tuve la relación y al otro día pues entonces me la tomo. Lo importante que dices de ese riesgo que corre la salud también con esa práctica, pues además que lo que estamos hablando hoy también en el programa, la idea de la planificación familiar no es solo de no tener hijos o de tenerlos cuando yo tenga planeado eso, sino también importantísimo es cuidarnos de esas enfermedades sexuales que se presentan pues todos los días y que muchos jóvenes solo piensan de pronto en ese embarazo no deseado, pero no se cuidan y no tienen en cuenta pues las parejas anteriores que tuvo. Ya sabemos que cuando una pareja tuvo otra pareja y esa pareja más parejas, entonces se vuelve una cadena que es peligrosa. Sí, Clara, es lo que dijiste, es una cadena. Yo solamente no me acuesto con mi pareja, yo me acuesto también con el pasado que tuvo esa pareja y mi pareja se está acostando con mi pasado, ¿cierto? Entonces yo nunca voy a dar por cumplido de que no, que vea que él solamente ha estado con una mujer. Nunca sabemos la vida sexual de esas personas, de las personas que estuvieron atrás. Entonces de yo cuidarme, ser responsable, de tomar mis decisiones, yo como mujer, como hombre, que es que no se siente igual, eso es mentira. Incluso ahorita en el
medio tenemos preservativos muchos más delgaditos para facilitar esa sensibilidad, porque si sabemos que hay hombres que de pronto va a ser una erección con mayor dificultad por ciertos problemas de salud que tienen. Entonces, de buscar el preservativo adecuado para esa pareja y de buscarlo y ser conscientes de que yo no solamente me estoy cuidando un embarazo, sino que me voy a cuidar de una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad que puede cambiar mi vida de aquí en adelante, ¿cierto? Hay enfermedades que tienen tratamiento para prolongar la vida, para tener una mejor calidad de vida, pero hay enfermedades que no se curan, como lo es el VIH, ¿cierto? Y por ejemplo la sífilis, si no la tratamos a tiempo, va a ser una enfermedad que va a llevar consecuencias a nuestra salud, consecuencias incluso de quedar postrados en una cama por el resto de nuestras vidas. Bueno, Maciel, para hablar sobre esa guía y esa atención que se tiene acá en el hospital, hablemos un poco sobre la unidad de servicios amigables que queda acá también en el hospital, cómo pueden acceder los jóvenes a ella, qué hacen ahí para que ellos tengan presente como todo lo que les presentamos en el hospital y a lo que tienen acceso ellos. Sí, Clara, la unidad de servicios amigables se hizo precisamente para esos adolescentes, para esos muchachos que quieren empezar su vida sexual, que quieren ser orientados sobre la sexualidad, una sexualidad responsable, que quieren ser orientados para planificación. También manejamos los temas de drogadicción, que yo estoy empezando por ese camino, quiero salir de eso. Siempre tenemos el acompañamiento del psicólogo, hacemos junto con psicología y enfermería, no necesitan pedir cita, pueden venir un lunes, pueden venir un miércoles, que se les va a atender con mucho gusto, dependiendo de las disponibilidades que tengamos. Digamos que ustedes vienen, buscaron a Juan en ese momento tenga un paciente, le vamos a decir, esperen un momentico, si el tema le compete directamente a él. Si es de planificación, los van a direccionar a mí, los vamos a direccionar pues a otras partes donde se le van a dar pues como toda la orientación para esa planificación y para esa vida y esa adolescencia segura y responsable. Bueno, Maciel, acá también la importancia de que los jóvenes sepan que estas consultas o lo que se habla ahí es completamente privado, que los médicos, los psicólogos, todos tienen una ética, ellos hacen una juramentación, lo que se habla ahí no se tiene por qué hablar por fuera, es un sitio seguro, tranquilo, donde pueden expresarse a su manera, con su lenguaje. Esa es la idea, que puedan ellos quitar todas esas dudas que tengan para después, como diría uno, pues no meter la pata en ningún momento. Y sí, Clara, y es una oportunidad de hablar abiertamente, hablar con esa otra persona, de saber que es completamente seguro, de que no vamos a divulgar la información, de que este me dijo que hizo tal cosa, no la vamos a divulgar, y tener esa confianza de poder preguntar, sacar todas esas dudas que tengan en ese momento sobre las preguntas que quieran hacer, que nosotros muy complacientes los vamos a orientar y los vamos a ayudar. No aprovechen el espacio, no de ir simplemente a preguntarle a un amigo, mi amigo me dijo esto, y de pronto ese amigo mío está cayendo en un error que yo también muy probablemente lo voy a cometer si no soy orientado de la manera indicada. Bueno, aquí te cabe también, Maciel, como una invitación a los padres en sus casas, esa manera de llegar a los jóvenes o a sus hijos. De pronto hay personas que no tienen como esa facilidad para hablar de estos temas con ellos, también se pueden acercar al hospital, sea traer los hijos, si ellos no se sienten seguros o capaces de transmitir pues un mensaje correcto o adecuado, o les da pena, o por su educación o su idiosincrasia, de pronto tienen como esa dificultad, también se pueden dirigir acá o venir a que los guíen para cómo comunicarse con sus hijos en este tema tan importante. Sí, Clara, y una invitación muy grande a los padres es de buscar, si un hijo se me acerca, mamá, yo quiero empezar a planificar porque estoy empezando a tener pensando en iniciar mi vida sexual, o mamá, papá, yo ya inicié mi vida sexual. No es de una invitación muy grande, no es de regañarlos, es de sentarme con ese niño, con ese muchacho, con ese adolescente, a orientarlo, a hacer una buena orientación, a hacer un buen apoyo. He tenido la experiencia que muchos padres dicen que es ayudar a la promiscuidad.
No sabemos si eso es así, ¿cierto? Nosotros no podemos juzgar y no podemos decir que esa mujer va a ser promiscua, no, antes nos están abriendo las puertas y nos están dando su confianza y hagámoslo a tiempo. Llevemos a esa niña que planifique, busquemos los medios, si tengo dudas, quieren venir las mamás solas a preguntarme cómo es el programa, cómo son los métodos de planificación, qué hacer con esa niña, pueden venir que muy comedidamente las vamos a atender y vamos a salir de todas esas dudas. Que quieren venir con la hija para ingresarla al programa de planificación, pueden venir con esa niña a ingresarla. Es de ser consciente yo qué quiero para el futuro de mi hija. Quiero que esa niña traiga un hijo de 15 años, esa niña teniendo 15, 14 años, quiero que quede embarazada. O yo qué quiero para ese futuro, quiero que mi hija tenga un futuro mejor, eso se trata la planificación, de buscar yo qué quiero hacer con mi vida, hacer en ese futuro. Quiero seguir estudiando o me quiero quedar ahí, ¿cierto? Es de mirar responsabilidades y de asumir el rol que nos toca a cada uno en esta educación y en esta salida pues con los adolescentes y con los jóvenes. El resumen de todo esto, Maciel, es la educación realmente, aprender a educar a esos niños, a esos jóvenes para que tengan pues un futuro y una planeación de su vida adecuada, que no por cualquier circunstancia pues tenga que cambiar sus planes abruptamente. Sí, Clara, y muy importante que no les dé pena preguntar, no les dé pena hablar. Si usted como adolescente, si usted como joven ve que su amiga está teniendo de pronto esas relaciones de riesgo, de un embarazo, de una enfermedad de transmisión sexual, orientarla, guiar a esa amiga, darle como un ejemplo, si quieren venir con ellas también lo pueden hacer. Y no les dé pena mamá, no les dé pena papá, no les dé pena muchachos, que estamos en un medio de la salud donde tenemos que afrontar todas estas situaciones y los vamos a sacar de esas dudas. Si en ese momento me hacen una pregunta que yo no se la sé responder, les aseguro que vamos a buscar los medios o los profesionales para que nos resuelvan esas dudas. Acá con mucho gusto lo vamos a hacer. Bueno, Maciel, ya para terminar, te damos las gracias por estar acá en nuestro hospital, siempre dando información tan importante para la comunidad, para la educación de todos nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por estar con nosotros acá en nuestro hospital. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya. En Twitter estamos como Hospital GPMJ. Si tienen alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, lo pueden hacer de manera escrita en los buzones de sugerencia, dirigirse a las oficinas también acá en nuestro hospital, o por escrito también tenemos un correo electrónico habilitado para ello, que es pqrshospital@gmail.com. Queremos contarle que para el beneficio de todos nuestros usuarios hemos bajado nuestras tarifas en atención para particulares, entonces recuerden que pueden acceder a estas citas, llaman acá al hospital y programan su cita para esos días de la semana. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital y nos vemos la próxima semana.